Hola a todos, bienvenidos a este curso de preparación avanzada de la oposición del Cuerpo de Agentes de la Hacienda Pública. En primer lugar me presento, mi nombre, si no me conoces, es Alejandro Martín, ¿vale? Jefe de unidad dentro de la Agencia Tributaria y desde ahora, bueno, pues tu preparador de la oposición del Cuerpo de Agentes de la Hacienda Pública, ¿vale? En primer lugar, la idea que tengo con esta sesión presentación, esta breve sesión presentación, es al margen de comentaros las principales líneas estratégicas de preparación que vamos a seguir en los próximos meses, pues bueno, comentaros un poquitín pues la dinámica, medios y recursos que vamos a disponer y todo tipo de cuestiones paralelas a la preparación, pero no menos importantes, ¿de acuerdo? Para tener claro un poquitín cuál es el ritmo, cuál es en principio en este caso la planificación, etcétera, etcétera, que vamos a seguir en los próximos meses. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, bueno, que este curso de preparación avanzada va dirigida a dos perfiles de opositores, ¿vale? Por un lado tenemos el perfil de opositor que ha dado una vuelta completa al temario, como ocurre con nuestros compañeros y compañeras que provienen, en este caso, del grupo de preparación inicial. Y por otro lado, ¿vale? Pues aquellos compis que se han quedado cerquita de obtener la nota de corte exigida en la presente convocatoria por parte del tribunal y que, bueno, lo que pretenden, lógicamente, es una puesta a punto, para eso está, dirigida, bueno, pues a lograr plaza, como va a ser así, ¿vale? En esta próxima convocatoria. ¿Por qué se caracteriza, ¿vale? Siempre lo comento a título introductorio, esta preparación avanzada, ¿vale? Para que no nos lleve a error. Esta preparación avanzada se caracteriza por dos aspectos. En primer lugar, es una preparación muy intensa o intensiva, ¿vale? Una preparación intensiva, pues como no se puede concebir de otra forma, comprende 6-8 meses aproximadamente, comenzando, como ya sabéis, el próximo 2 de septiembre, ¿de acuerdo? Hasta la celebración del segundo ejercicio dentro de la convocatoria siguiente, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, es una preparación que viene a ser el 50% de lo que representa normalmente una preparación ordinaria completa, con lo cual, lógicamente, es una preparación intensiva. Pero, ¿vale? Es una preparación muy exigente, ¿vale? Es una preparación muy exigente que va dirigida a sacar tu mejor versión, sobre todo, ¿de acuerdo? En el ejercicio tradicional, ¿vale? Por el que se obtiene plaza en esta oposición, que es el segundo ejercicio, ¿de acuerdo? Este grupo de preparación, bueno, te va a suponer, ¿vale? Siempre lo comento todos los años, te va a suponer, ¿de acuerdo? Por un lado, como no puede ser de otra forma, un incremento notable de conocimiento técnico, pero bueno, esta cuestión siempre lo digo, se presume en el sentido en el que cuando tú te apuntas a una academia, o en este caso a un preparador para canalizar la preparación de la oposición, pues bueno, el conocimiento técnico se va a presumir que va a incrementarse de forma notable a lo largo de las semanas, ¿de acuerdo? No es lo mismo el nivel que tienes tú probablemente al comienzo de la preparación, como ya verás, con el nivel que tendrás una vez que finalicemos, cuando lleguemos en este caso a la celebración del segundo ejercicio. Ese conocimiento técnico, ese dominio de la materia tributaria, de la materia normativa, se va adquiriendo con el paso del tiempo. Pero yo no concibo la preparación si no es con dos activos o con dos intangibles fundamentales, ¿vale? Y así lo trabajamos desde el primer día y voy a ser excesivamente puntilloso en esta cuestión, como es por un lado trabajar todo lo referente a las estructuras de resolución y por otro lado lo que es la gestión óptima o eficiente del tiempo, ¿vale? Estos dos conceptos que pueden suponer o pueden ser un poquito abstractos una vez que los menciono, voy a incidir mucho desde el principio, ¿vale? En lo referente a las estructuras de resolución, que luego os comentaré un pequeño spoiler, una pequeña introducción de cara a realizar los supuestos prácticos, ¿de acuerdo? Tenemos que automatizar desde el comienzo de la mejor forma posible los principales aspectos dentro de cada uno de los bloques, estableciendo para ello una serie de tips que vamos a ir trabajando durante las clases, diferenciando entre, pues lógicamente, una respuesta no se hace igual si corresponde a un procedimiento tributario que si corresponde, ¿de acuerdo?, a una parte impositiva, a un IRPF o a un impuesto sobre sociedades. De nada sirve, ¿de acuerdo? Lo digo siempre. El examen ya sabemos que, ahora lo comentaremos, son 10 supuestos prácticos, el segundo ejercicio. De nada sirve hacer un supuesto práctico de forma extraordinaria o brillante si los demás se nos quedan descabalgados. Al final tenemos que lograr realizar un examen absolutamente equilibrado. ¿De acuerdo? Y esto es lo que el tribunal hace especial hincapié y en lo que, lógicamente, se exige, ¿de acuerdo?, ese plus por parte de los opositores. Todo esto no aparece por ciencia infusa, todo esto no te lo proporciona el conocimiento técnico, pero sí te lo proporciona el trabajo, ¿vale? El trabajo vía, lo que decíamos, tener claro, automatizar estructuras de resolución y tener claro, ¿de acuerdo?,
una gestión eficiente, una gestión óptima del tiempo durante la realización de la prueba. ¿De acuerdo? Venimos de dos convocatorias, incluso esta última, donde los exámenes han sido largos, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues lógicamente, si tú no llevas un trabajo en casa de llevar, en este caso, una gestión del tiempo con una automatización en la medida de lo posible de los principales aspectos dentro de cada uno de los bloques, caemos en la trampa, lo que siempre digo, de no llegar al final. Para mí es fundamental, y en eso vamos a hacer especial hincapié desde septiembre, desde el comienzo de la preparación, que sí o sí tenemos que llegar al final de la prueba. Me da exactamente igual que el examen sea corto, en ese caso, lógicamente, va a ser más sencillo, que el examen sea largo. Para eso, lógicamente, se te va a dotar durante la preparación de medios, recursos, salidas, dinámicas, para que, pues bueno, puedas sintetizar más o menos, ¿de acuerdo? Con el objetivo de lograr, en este caso, llegar al final y que maximicemos las posibilidades de obtener plaza, ¿de acuerdo? Al final lo decimos siempre, un examen largo lo es para todo el mundo, ¿de acuerdo? Y si somos capaces de llegar al final, respecto al que no llega, ¿de acuerdo? Bueno, luego habrá matices, particularidades, tus posibilidades de lograr plaza se elevan exponencialmente. Al final son herramientas que utiliza el tribunal para autosuspender de forma automática pues un amplio número de opositores que no han llevado ese trabajo desde casa, ¿vale? Por lo tanto, lo que decíamos, concebimos la preparación, lógicamente, con el incremento de conocimiento técnico que se va a dar por el mero transcurso de la preparación, así como, lógicamente, trabajando tema de estructuras de resolución y de la gestión óptima del tiempo. El segundo ejercicio, hoy en día, como siempre lo comentamos, y quien lo ha hecho así lo sabe, es una especie de salto al vacío, ¿vale? Siempre decimos que es una especie de salto al vacío en la medida en la que si tú no llevas un trabajo bueno, en este caso, sobre esta prueba, ¿de acuerdo? Tú teniendo lo que decíamos antes, todo ese conocimiento técnico, durante la realización de la prueba se percibe como una especie de salto al vacío en la medida de la que, lógicamente, puedes empezar el examen, pues bueno, si haces un supuesto bien, tu moral, tu estado de ánimo se va a incrementar. Si haces un supuesto más flojo, pues se va a ir reduciendo. Pues bueno, lógicamente vamos a entrar en una espiral que dura 2 horas y media y la que lógicamente vas a salir de tu zona de confort, ¿vale? La preparación al final va dirigida, ¿vale? Al margen de lo que decíamos anteriormente, a trabajar todo esto desde el punto de vista de simulacros, ¿vale? Al final de la preparación, siempre lo digo, vas a realizar entre 15 y 20 simulacros en tiempo real, donde yo te los voy a valorar para ir viendo un poquitín tu evolución. Esto es fundamental, ¿de acuerdo? Dentro de la preparación, ¿de acuerdo? Para en la medida de lo posible anticiparnos a todo ese estado de ánimo, a todas esas situaciones o sensaciones, ¿de acuerdo? Que tú puedes vivir el día del examen. Mi objetivo fundamental, más allá de explicarte o darte tips o hablar del IRPF, lógicamente mi objetivo fundamental es que tú el día del examen, tus sensaciones, ¿vale? Ya te sean reconocidas porque las hayas vivido en un momento previo, ¿de acuerdo? Más vale, lo decimos siempre, que el día de la prueba en tiempo real sufras esa pequeña ansiedad de no llegar al final o de cómo resolver este supuesto o este otro, de acuerdo, que el día del examen, pues lógicamente nos peguemos ese cabezazo y perdamos en este caso la plaza, ¿no? El objetivo fundamental es anticiparnos. ¿Cómo nos anticipamos? Saliendo de la zona de confort. ¿Cómo salimos de la zona de confort? Haciendo muchas situaciones de examen, ¿de acuerdo? Que permitan, en este caso, que la mayor parte de escenarios posibles que los trabajaremos, exámenes largos, cortos, difíciles, fáciles, con más carga de procedimiento, con más carga de impuestos, etcétera, etcétera, pues en la medida de lo posible, pues lógicamente todas esas vivencias pues ya las hayas tenido, como así ha sido con los compañeros que provienen de avanzados de promociones anteriores, donde, lo decimos siempre, ¿de acuerdo? Y no es un tópico, los resultados buenos que lo vamos obteniendo cada convocatoria, pues al final no dejan de ser fruto del trabajo insistente, ¿vale? Más allá, no es que seamos maravillosos, ¿de acuerdo? Pero básicamente lo decimos siempre, está feo que lo digamos, pero al final es el trabajo, ¿de acuerdo?, que realizamos durante toda la preparación, ¿vale? Breve spoiler del tema de las estructuras de resolución que ya me encargo desde esta misma sesión presentación de comentaros, ¿vale? Siempre insisto mucho, ¿de acuerdo?, de que a la hora de resolver los supuestos prácticos, que luego comentaremos, haremos un pequeño buceo de qué medios y recursos vais a disponer a lo largo de la plataforma, a la hora de analizar la estructura de resolución, siempre tenemos que diferenciarla, ¿vale? Pues lógicamente la estructura de resolución que vamos a utilizar en la parte procedimental, la parte sustantiva, como en este caso son el procedimiento inspector, procedimiento de gestión tributaria o el procedimiento de recaudación, de las estructuras de resolución. Todo esto, lógicamente, es a grandes rasgos, todo esto lo desarrollaremos durante la preparación, que vamos a utilizar en bloque impositivo.
IRPF, impuestos sobre sociedades, IVA, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando hacemos referencia al bloque de procedimientos tributarios, ¿vale? La estructura de resolución se tiene que basar, o por lo menos yo la canalizo así, ¿vale? En tres pasos fundamentales, ¿vale? En primer lugar, lo que denominamos como marco normativo, ¿vale? Al final esto es la imagen que vamos a dar al tribunal, ¿de acuerdo? Lo deseable, ¿vale? A la hora de comenzar la resolución de cualquier apartado, ¿vale? Pues es hacer referencia, establecer una foto fija de los artículos dentro de la norma a los que hacen referencia la cuestión que se va a analizar en ese supuesto práctico. Yo siempre insisto a los opositores, a los compañeros, que una forma, un tip con el que podemos empezar y así no nos equivocamos es conforme a lo establecido en, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí pues se abre el abanico. Si te sabes el artículo de la ley, que en este caso lógicamente será la Ley General Tributaria, pues estupendo, conforme a lo establecido en el artículo X de la Ley General Tributaria y, maravilloso, si te sabes también los de los reglamentos de desarrollo, como es el reglamento de aplicación de los tributos para gestión e inspección o reglamento de recaudación, en este caso para el bloque recaudatorio, ¿vale? Pues conforme a lo establecido en el artículo X de la Ley General Tributaria, artículo Y del reglamento que toque, ¿de acuerdo? Saltaríamos al segundo escenario, que para mí también es muy importante, lógicamente va a depender, ¿de acuerdo?, de la dimensión, de la magnitud de la prueba práctica. Vamos a hacer alusión a una explicación breve, una explicación sucinta de lo que queremos mostrar, de lo que queremos resolver, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, ¿de acuerdo? En esta prueba, ¿vale? Lo hemos comentado todos los años, no exigimos literalidad en la norma, ¿vale? Tenemos que conocer, es decir, es una prueba, es un dictamen profesional donde se nos exige un conocimiento, un dominio normativo, no que te sepas de forma literal el artículo, con lo cual, o, bueno, si te da tiempo a poner artículo, pues sería maravilloso, pero no es la cuestión. La cuestión es, oye, si me está hablando, por ejemplo, del plazo de duración del procedimiento inspector, ¿vale? Pues conforme a lo establecido en el artículo 150, ¿vale? De la Ley General Tributaria, explicación breve de lo que queremos mostrar en esa prueba práctica. El plazo de duración del procedimiento inspector es con carácter general 18 meses, siendo 27 meses cuando concurra, por ejemplo, entre otras circunstancias, la que tú quieres manifestar dentro del supuesto práctico. Y ya en tercer lugar, que no se nos olvide, la aplicación al caso concreto, la aplicación concreta. En el presente caso, ¿de acuerdo? Plazo de duración pues será de 27 meses. ¿Por qué para mí es muy importante, chicos, hacer referencia al tema de la explicación? ¿Vale? Porque aquí, lógicamente, me podréis decir, oye, Alejandro, si yo te digo el marco normativo y el plazo directamente, pues ya la respuesta está bien. Muy importante motivar en la medida de lo posible. ¿Por qué? Al final este va a ser nuestro salvavidas en el caso de que la aplicación concreta, ¿vale? Pues no sea correcta. ¿Qué queremos decir con esto? Si cometemos algún tipo de imprecisión, algún error interpretativo dentro de la prueba práctica, lo que nos va a salvar, ¿de acuerdo? Lo que nos va a dar esos puntos, o la mayor parte de los puntos dentro del supuesto práctico, es la motivación. Si tú entiendes algo diferente a lo que te pone la prueba práctica, pero tú lo premotivas, ¿de acuerdo? Antes de entrar en la aplicación concreta, no te va a suponer, si te equivocas, un tachón en la pregunta, ¿vale? Tened en cuenta que el tribunal corrige al fallo, ¿de acuerdo? Al final son muchos exámenes, en este caso en convocatorias como la actual, donde estamos hablando de en torno a 1.000 plazas, llegan casi 2.000 opositores al segundo ejercicio. Pensad que cada miembro del tribunal va a corregir un apartado dentro de ese supuesto práctico, ¿de acuerdo? Tiene que corregir 2.000 apartados, ¿de acuerdo? Dentro de lo que tiene que valorar cada uno de ellos. Con lo cual, si no tenemos una explicación sucinta, una explicación motivada de lo que queremos mostrar, ¿vale? Pues lógicamente el tema va a ser tachón, 0 puntos dentro de ese supuesto y adelante. Con lo cual, en la medida de lo posible, muy importante, lo trabajaremos en todos los simulacros, ir motivando. Alejandro, esto está muy bien, pero si el examen es muy largo, pues si el examen es muy largo, pues lógicamente la explicación sucinta, como su propio nombre indica, tendrá que ser aún más breve, ¿de acuerdo? Pero lógicamente todo esto se trabaja, ¿vale? Aspecto diferente a lo que ocurre, ¿vale? Como ya comentaremos, dentro del bloque impositivo, ¿vale? Dentro del bloque impositivo, dentro de IRPF, impuestos sobre sociedades o, como decíamos, el impuesto sobre el valor añadido, ¿vale? Pues lógicamente tenemos que diferenciar si la cuestión está directamente relacionada sobre una calificación jurídica o un devengo de una determinada operación, donde la estructura de resolución podría encuadrarse de forma similar a la establecida dentro de los procedimientos tributarios,
Así la pregunta va dirigida a establecer, pues, por ejemplo, una cuantificación, ¿vale? Pues de un rendimiento del trabajo, donde, como ya veremos, pues aquí sí que pues, la explicación sucinta un poquito la podemos comprimir. Daremos muchos tips durante la preparación, ¿vale? En este último caso, pues, conforme a lo establecido en el artículo 17 al 20 de la ley del IRPF, ¿vale? Pues lo llevas un poquito al terreno de la aplicación concreta y yo recomiendo, dentro de la resolución, utilizar llamadas para ir motivando, ¿vale? Al final, esto os lo comento desde ya la sesión presentación porque desde ya que vais a empezar a hacer supuestos prácticos, todo lo que podáis ir adelantando en la medida de lo posible para automatizar todas estas estructuras de resolución, vamos a ganar tiempo, ¿de acuerdo? Como luego comentaremos, pensad que la preparación avanzada, lo decíamos al comienzo de la sesión presentación, es una preparación muy intensa, muy intensiva, muy exigente, en la que veréis que se hace muy corta, ¿vale? Y al final dices, ostras, me falta tiempo, ¿no? Pues bueno, siempre es conveniente, ¿vale? Pues establecer, sobre todo en primera vuelta avanzada, un trabajo de libreta, de escribir, de equivocarse, ¿vale? Para que el día de de los simulacros, pues bueno, mostremos o intentemos mostrar nuestra mejor versión. Nos va peor de lo que esperábamos, no pasa nada. Al final se trata de ir creciendo semana a semana, ¿vale? Tema de la preparación, chicos. Como ya sabéis, desde hace algunas convocatorias, en la preparación avanzada convivimos, ¿vale? De la mejor forma posible, ¿vale? Dos perfiles de opositores, ¿vale? El perfil de opositor que va a oposición completa, ¿de acuerdo? Que va a primer y segundo ejercicio, y el perfil de opositor que solo va a segundo ejercicio, ¿vale? Lo digo siempre, ¿vale? Este grupo de preparación va dirigido en un porcentaje muy elevado en lo que son las horas lectivas de clase, a lo que es la práctica del segundo ejercicio, que por otra parte es donde se bate el cobre dentro de la oposición. Ello no quiere decir que dejemos de lado la preparación para aquellos opositores que van a oposición completa. El primer ejercicio, ¿vale? El primer ejercicio, como luego comentaremos, se cabalga, ¿de acuerdo? Durante, o en este caso, en la propia plataforma, ¿vale? En la propia plataforma, a la par, ¿de acuerdo? A la sazón que realizamos simulacros dentro de la parte práctica de este segundo ejercicio, pues bueno, quien va a oposición completa dispondrá de su correspondiente también a mayores simulacro del primer ejercicio para que, bueno, pues vaya un poquitín haciendo prueba de primero y segundo ejercicio. Lógicamente, cualquier cuestión se va a ir planteando, pero tengamos claro que, pues bueno, en las clases ya nos gustaría, en las clases lectivas, pues no vamos a hacer un test, ¿vale? Porque al final, lógicamente, perderíamos esas horas que muy bien nos vienen para trabajar. Al final, siempre lo digo, primer ejercicio es un 70% la parte tributaria, al final teniendo un buen manejo del segundo, primero no suele ser, no debe ser, más allá de excepciones, ¿de acuerdo? Un excesivo problema, ¿vale? Sin caer en exceso de confianza, ¿de acuerdo? Pero bueno, luego lo comentaremos. Vale, ¿cómo articulo la materia? ¿Vale? Muy importante. Ya que estáis en este caso dentro de la plataforma, si habéis buceado antes de ver esta sesión presentación, veréis que yo trabajo a través de, o vertebro, en este caso el anexo 3, la parte correspondiente a derecho tributario, en 5 bloques, ¿vale? Un primer bloque que hace referencia a gestión tributaria, que se articula desde el punto de vista de los temas, aunque, como siempre comentamos, al final los temas no dejan de ser, en mi caso, una extensión de la normativa tributaria, tanto ley como reglamentos, ¿vale? Pues se vertebra en este caso de los temas 1 a tema 7, ¿de acuerdo? Esto, insisto, es actualmente. Ya sabéis que a final de año saldrá la convocatoria, todos los años nos retocan, ¿de acuerdo? La estructura de temas y demás, pero a día de hoy, pues bueno, gestión tributaria lo vertebramos de los temas 1 al 7. En segundo lugar, bloque de inspección tributaria, ¿vale? Pues lo que son los temas 8, tema 13 y tema 14. ¿Sí? En tercer lugar, bloque de recaudación tributaria, lo que son de los temas 9 al tema 12. En cuarto lugar, bloque de impuestos directos. Aquí empezamos con la parte impositiva, ¿vale? El bloque de impuestos directos, que comprende temas 15, tema 16 y tema 17, ¿vale? Tened en cuenta que cuando hacemos referencia al bloque de impuestos directos, pues lógicamente estamos haciendo referencia a IRPF, ¿de acuerdo? Temas 15 y 16.
y al impuesto sobre sociedades, ¿de acuerdo? Que se refleja en el tema 17. Y finalmente, en quinto lugar, el bloque de impuestos indirectos, ¿vale? Que es el IVA. Ahora ya nos han quitado la parte de impuestos especiales, ¿vale? Pues bueno, impuestos indirectos sería IVA a día de hoy solo y aduanas, ¿vale? Bloque de impuestos indirectos y aduanas del tema 18 al tema 20, ¿vale? A partir de ahora, insisto en esto mucho, cuando hacemos referencia a bloque de gestión, pues nos estamos refiriendo a un estudio desde el punto de vista de la traslación normativa de los temas 1 al 7, bloque de inspección de los temas 8, 13 y 14, tener en cuenta que dentro del bloque de inspección, pues bueno, al margen del tema 8, que es el del procedimiento inspector en sentido estricto, ¿vale? Pues metemos para establecer una preparación lo más homogénea posible. Tema 13, que hace referencia al régimen de infracciones y sanciones tributarias. Y finalmente, bueno, pues tema 14, que es la revisión de los actos administrativos en materia tributaria. Lógicamente, tema 13 y 14, que es régimen de infracciones y sanciones y la revisión de los actos administrativos en materia tributaria, no son exclusivos de inspección, ¿vale? Porque al final, lógicamente, pues el régimen de recursos se puede plantear desde el punto de vista de procedimiento de gestión o desde el punto de vista de procedimiento de recaudación. Pero como comentábamos anteriormente, para establecer una homogeneidad, ¿vale? La distribución de bloques, pues bueno, lo vamos a incluir dentro de este segundo bloque, ¿vale? Bloque de recaudación, temas 9 a 12, que va desde todos los componentes de la extinción de la deuda hasta el procedimiento de apremio, pasando por responsables y sucesores, etcétera, etcétera. Impuestos directos, decíamos antes, IRPF e impuestos sobre sociedades. Y bloque de impuestos indirectos y aduanas, IVA y aduanas, ¿vale? De los temas 18 a 20. A partir de ahora lo decíamos antes, cuando digamos, oye, pues tenemos que estudiar bloque de recaudación, pues estaremos haciendo referencia a esta coordinación de temas. ¿Cómo articulamos la preparación? Bueno, lo tenéis incluido en la planificación que tenéis colgado desde ya también en la propia plataforma. Pero bueno, comentamos. La preparación se vertebra de la siguiente forma. Tenemos en primer lugar una primera vuelta avanzada, ¿vale? Que consiste fundamentalmente, ¿vale? La distribuimos por bloques, aproximadamente lo tenéis en la planificación. Estamos hablando de que en una primera vuelta avanzada por cada bloque vamos a dar en torno a, ¿vale? Alguna donde es un poquito más, otra donde es un poquito menos, pero bueno, en torno a una media de 4 sesiones en primera vuelta avanzada por bloque, ¿vale? Generalmente consiste 3 sesiones en estudio normativo y realización de supuestos y una última sesión, ¿vale? Donde hacemos o la dedicamos a la realización de ese simulacro en tiempo real, ¿de acuerdo? Con lo cual, en esa primera vuelta avanzada, ¿vale? Pues vais a realizar, en principio, 5 o 6 simulacros, ¿de acuerdo? En tiempo real, ¿de acuerdo? Siempre comentamos que en esa planificación hablamos de una planificación propuesta, una planificación previsible donde si eres opositor que va a jornada completa, un opositor que va a oposición completa, perdón, lógicamente tenemos que complementar el estudio de la parte de los temas de derecho tributario con la parte de bloque general, lo tenéis establecido en la propia planificación. Y si solo vas a segundo ejercicio, ¿de acuerdo? Pues lógicamente solo tendrás que estudiar la parte correspondiente a derecho tributario, ¿vale? A partir de ahí habrá X sesiones, que generalmente suelen ser 3, para realizar supuestos. Dentro de los supuestos, ¿vale? Como ahora comentaremos, tenéis supuestos, lo que denominamos los supuestos de entrenamiento, ¿vale? Que son, lógicamente, los que podéis realizar tranquilamente en casa, sea en primera, segunda o en la parte intensiva de esta preparación avanzada. Y por otro lado, una selección de los supuestos que iremos resolviendo en clase, ¿de acuerdo? Donde para mí lo más importante dentro de esos supuestos de clase no es tanto la cantidad, sino la calidad, ¿vale? Para la cantidad, pues tienes los supuestos de entrenamiento, te puedes buscar 20.000 manuales, ¿de acuerdo? No hace falta, pero bueno, yo lo comento siempre. Pero los supuestos de clase, pues al final es una selección para, lógicamente, ir trabajando sobre una batería de supuestos relevantes que trabajemos diferentes escenarios que se puedan plantear dentro de cada uno de esos supuestos, ¿vale? Pues bien, en esas 3 semanas que comentábamos antes, por cada uno de los bloques, iremos estudiando carga normativa o metiendo carga normativa por cada uno de esos bloques, realizando estos supuestos prácticos y si vas a oposición completa, subes haciendo los correspondientes test. Y cuando lleguemos a la última sesión, dentro de cada uno de los bloques, realizaremos, ¿de acuerdo?, ese simulacro en tiempo real con la posterior corrección en la clase, lógicamente, y vosotros, ¿de acuerdo?, posteriormente me lo enviaréis para que yo os haga una valoración individualizada, ¿vale? Por eso lo comento siempre. No soy un preparador de
grupos excesivamente amplios, lógicamente por ese trato personalizado que trato de daros desde el primer día para, ¿vale? Lógicamente meter o involucraros de la mejor forma posible en que lleguéis lo mejor preparados, ¿no? En este sentido, lo que comentábamos, no me enrollo mucho más. La idea es esa, ¿vale? La dinámica, ir estudiando, ir realizando los correspondientes supuestos, los de entrenamiento. Siempre recomiendo en primer lugar realizarlos de clase o ir compaginando de entrenamiento y muchos, los podéis canalizar, podéis distribuirlos a lo largo de toda la preparación. Si no lleguéis al final, no pasa absolutamente nada, ¿de acuerdo? No es necesario. Al final, estos supuestos de entrenamiento son supuestos sacados de manuales de la propia agencia tributaria, adaptados un poquitín a día de hoy, ¿de acuerdo? Pues un poquitín para daros una seguridad, una zona de confort de que, bueno, de que al final hay más supuestos. Pero al final lo que comentamos siempre, yo soy partidario de que la calidad mejora a la cantidad. ¿Vale? Para mí una clase donde sobre un supuesto práctico trabajemos muchísimos escenarios o muchísimas posibles cuestiones que se puedan dar el día del examen, para mí es muchísimo más relevante que realizarte 1000 supuestos por cada uno de los bloques y no entender ni papa. ¿Vale? Uno teniendo, claro, digo siempre, una clara automatización de la estructura de resolución, resolviendo los supuestos, al final sale. La bola sale, así ha sido en las últimas promociones de sobra y sale. ¿Vale? ¿De acuerdo? Decíamos, primera vuelta avanzada prácticamente nos lleva hasta enero, aproximadamente, lo tenéis ahí. De momento la planificación, lógicamente, la tenemos hasta ahí. Ya ahí sabemos siempre cuál es la planificación del segundo ejercicio, primer y segundo ejercicio, pues ya un poquitín cuando terminamos esa primera vuelta avanzada, canalizamos, ¿de acuerdo? La segunda. La segunda muchas veces pues ya mezclamos bloques para realizar supuestos o simulacros conjuntos, pero bueno, esto será harina, como decíamos, de a partir de enero, ¿vale? En principio, la dinámica desde hoy, pues tiene que ser esta, a partir, en este caso, del propio septiembre, ¿vale? Quien lógicamente obtiene este acceso anticipado en los meses de verano, ¿de acuerdo? Pues ya tiene activado dentro de la plataforma, pues en principio tiene la parte del temario de gestión tributaria actualizada, tiene supuestos de entrenamiento de la parte de gestión tributaria para no aburriros, ¿de acuerdo? Y muy importante, y esto es un aspecto diferencial, tenemos un simulacro cero, ¿vale? Que yo he denominado como simulacro cero, como simulacro de punto de partida, proyecto piloto que introduzco este año por primera vez, ¿vale? Porque siempre lo echamos de menos cuando arrancamos la preparación. Cuando arrancamos la preparación en el mes de septiembre, hacemos el primer simulacro. Cuando llegamos a bloque de gestión, se manda y siempre, pues, tenemos que corregir, ¿de acuerdo? Tenemos que anticiparnos y corregir determinados aspectos que lógicamente han dado lugar a que hayamos perdido, entre comillas, pues 4 semanas, ¿de acuerdo? Y tenemos que corregirlo a partir del segundo, que es el de bloque de inspección. Pues bueno, ya tenemos en este caso un simulacro cero para quien acceda anticipadamente y también para quien acceda posteriormente lo va a tener disponible en la plataforma con su correspondiente corrección, ¿de acuerdo? Para ver nuestro punto de partida, ¿vale? Es un mini simulacro, no son 2 horas y media, ¿de acuerdo? La idea son 3 supuestos prácticos, 45 minutos. Lo hacemos, me lo enviáis, vemos un poquitín cuál es nuestro punto de partida y cuál es, de forma preliminar, qué aspectos tenemos que corregir desde ya, ¿de acuerdo? Para canalizar en este caso la preparación y que cuando lleguemos a nuestro primer simulacro oficial, por lo menos lo preliminar lo tengamos claro, ¿vale? No nos volvamos locos a la hora de hacerlo, es decir, prefiero que, pues bueno, estudiemos un poquitín, ¿de acuerdo? Y ya nos lancemos a hacerlo. No os preocupéis con los fallos groseros o que no he llegado al final del tiempo, me da vergüenza mandárselo a Alejandro. No, aquí no estamos para pasar vergüenza. Lógicamente, me lo pasáis y a partir de ahí vemos, ¿vale? Vamos calibrando y ya, pues bueno, vamos arrancando en lo que es esta preparación, ¿de acuerdo? Dicho, planificación en este caso tanto de opositores que van a oposición completa como opositores que únicamente van a segundo ejercicio. Ahora sí, nos metemos en la plataforma. ¿De acuerdo? Dentro de la plataforma ya sabéis que tenéis diferentes carpetas, ¿vale? Vamos comentando un poquitín carpeta a carpeta. En la carpeta de temario, pues bueno, como su propio nombre indica, tenéis desglosado el temario actualizado a fecha de hoy. Iremos un poquitín actualizando con aquellos aspectos que vayan surgiendo con el paso de los meses, ¿de acuerdo? Distribuido por cada uno de los bloques, ¿vale? Pues bien, tenéis gestión de 1 a 7, inspección 8, 13 y 14, recaudación 9 a 12, impuestos directos 15 a 17 y la parte de impuestos indirectos y aduanas del tema 18 al 20 lo tenéis distribuido, ¿de acuerdo? Dentro de esta carpeta de temario. Tened en cuenta que para acceder a cada documento lo tengo protegido, ¿vale? Con una contraseña, ¿vale? Ya os anticipo que todos los documentos
que yo comparta en la plataforma y que os pida una contraseña, ¿de acuerdo? La contraseña de todos va a ser el nombre del centro de formación en minúscula, ¿vale? En este caso, Oposite, ¿de acuerdo? Siempre decimos que, ¿vale? Pues yo soy en este caso un preparador individual, pero que lógicamente canalizamos los medios a través, lógicamente, del centro de formación. Bueno, pues importante para todos los documentos, ¿vale? Pues tenéis en este caso la contraseña que va a ser la de Oposite en minúscula, ¿de acuerdo? Ya sea descargarnos un tema o ya sea descargarnos un supuesto práctico, ¿de acuerdo? Tema del temario. Clases online, segunda carpeta. En las clases online, lo primero que tenéis, si os fijáis, pues bueno, es un poquitín un archivo de configuración en función de si tu ordenador utiliza un sistema operativo Windows, Mac, etcétera, etcétera. Pues bueno, si tenéis cualquier problemita, bueno, es recomendable que le echéis un ojo a esa configuración y si aún así, pues sois como yo, que somos, en este caso, yo un torpe informático, ¿vale? Tenéis un teléfono abajo, si os fijáis, de un soporte informático, ¿vale? Tenemos un maravilloso informático dentro del centro, Joaquín, ¿de acuerdo? Que podéis preguntarle cualquier cuestión directamente relacionada con temas informáticos, temas logísticos de la plataforma, ¿de acuerdo? Y que os va a ayudar, os lo va a resolver enseguida sin mayores problemas, ¿vale? Tenéis un teléfono de contacto, ¿vale? Que lo tenéis marcado dentro de esta carpeta de clases online. Aquí será donde cuando impartamos, como en este caso, las clases en directo, tendréis que pinchar para acceder, ¿de acuerdo? Una vez que accedáis, ¿vale? Muy importante, lo comentamos siempre, aseguraos, ¿vale? Porque suele ser habitual este pequeño incidente en el comienzo de la preparación, el tema de tener configurado, activado, habilitado el micrófono, ¿de acuerdo? ¿Vale? Al final solicitamos la intervención en clase levantando la mano, os doy paso y muchas veces pues, pasa que bueno, el micrófono no está configurado. Os recomiendo que antes de la primera clase en directo perdáis 2 minutitos en verificar, en aseguraros de esta cuestión y si tenéis cualquier problemita, lo que decíamos, tenemos este teléfono, ¿vale? Para que nos solucionen cualquier cuestión, ¿vale? Si os desenvolvéis como yo, ¿vale? Desde el punto de vista informático. Dinámica de la clase, ¿vale? Pues bueno, la clase se imparte en directo, como estáis viendo esta sesión presentación. La intervención en clase se puede canalizar a través de dos vías, ¿vale? Yo en principio en principio y en final los tengo silenciados, ¿de acuerdo? Para que no haya acoples de sonido, para que el sonido, me preocupo mucho de que la imagen sonido sea lo mejor posible, ¿de acuerdo? Muy importante, ¿vale? Pues el tema los tengo silenciados cuando queréis intervenir, esto es muy dinámico. Tenéis dos vías, ¿vale? La vía de me levantáis la mano, que lo tendréis en Webex, ¿vale? Que es el programa que utilizamos. Yo os doy paso de forma rápida y preguntáis, ¿de acuerdo? Yo resuelvo en clase cualquier cuestión, cualquier duda que vaya surgiendo durante la impartición de la sesión. Después tenemos la segunda vía para si pues no puedo intervenir de viva voz o para mí es más cómodo, pues bueno, tenemos el preguntas y respuestas, que a mí me aparecerá aquí. Siempre recomiendo, siempre me mola más, ¿vale? Me gusta más la intervención de viva voz porque, bueno, pues os oigo también, lógicamente, nos conocemos y también para mí muy importante porque se resuelve de forma más, creo, muchas veces más eficiente. Pero bueno, preguntas y respuestas al final, yo estoy muy pendiente y si no lo estoy, bueno, no me llamáis, ¿no? Para que lo vea. Pero bueno, si al final se responde de forma igual, pero me gusta más. Esto es una cuestión personal, pero ya como cada compañero lo considere pertinente. ¿De acuerdo? Tema de las clases se imparten en directo y se suben, lo pone en este caso en la propia plataforma. Tenemos un servicio también de edición de la sesión, ¿vale? Para que no haya cortes, para que esté un poquito bien encuadrada. ¿De acuerdo? En principio se suele subir normalmente a las 24 horas de la impartición. Si es festivo, el día siguiente, pues bueno, a las 48. Pero bueno, en principio tenemos un margen de 1 o 2 días después de la impartición de la sesión. Os aparecerá en la plataforma y va a permanecer, ¿de acuerdo? Grabada, va a permanecer subida durante toda la preparación. Para mí esto es muy importante porque siempre lo comentamos. Cuando al principio no pasa nada, o incluso pierdes alguna sesión, lógicamente la vas a poder recuperar cuando quieras, o incluso tú llevas una preparación a tu ritmo, no puedes ver las sesiones en directo, pues tú mismo, lógicamente, te organizas cuándo visualizarlas. Pero al margen de todo esto, permanece en toda la preparación, para mí muy importante, porque cuando llegamos al final de la misma, oye, pues a lo mejor quieres repasar alguna parte de gestión o alguna parte de recaudación, pues el poder darle rewind, volver atrás y poder acceder a la misma pues siempre nos da ese plus, nos da ese salto cualitativo en la propia preparación, ¿vale?
Tercera carpeta, carpeta de supuestos prácticos, ¿vale? Dentro de esta carpeta de supuestos prácticos tenemos, ¿vale? En primer lugar, lo del tema que os decía antes de la contraseña para todos los documentos. Tenemos la planificación HP avanzado 26, ¿de acuerdo? Que desglosamos lo que decíamos antes, os lo he comentado, lo tenéis ahí escrito, los principales aspectos, cualquier cuestión, cualquier duda, me vais comentando, ¿de acuerdo? Y ya debajo justo los supuestos prácticos. Los supuestos prácticos de igual forma se distribuyen por bloques y dentro de cada bloque habrá, lo que decíamos antes, supuestos de entrenamiento, ¿de acuerdo? Los supuestos de entrenamiento los tenéis al comienzo, ¿vale? Pues en este caso habrá 5 baterías por cada bloque de supuestos de entrenamiento y al margen, abajo justo, tenéis los supuestos de clase, ¿vale? Cuando digo los supuestos de la diferenciación entre los supuestos de entrenamiento y los supuestos de clase, a lo que me quiero referir es que, lógicamente, los supuestos de clase son los que vamos a ir realizando en directo en la sesión, planteando todos los escenarios posibles. Y por otro lado, los supuestos de entrenamiento son aquellos, lo que decíamos antes, sacados de manuales de la propia agencia tributaria y adaptados un poquitín a la normativa actual, ¿de acuerdo? Pues para ir calibrando, pues bueno, y sintiéndonos más cómodos de que hemos realizado más supuestos de los establecidos para las sesiones de clase, ¿vale? Pues esto se establecerá, esta diferenciación se establecerá, ¿vale? Durante toda la preparación. Cuarta carpeta, la de test. Lógicamente está únicamente dirigido a aquellos opositores y opositoras que van a oposición completa, ¿vale? Lo primero de todo, comentaros. Queremos practicar más, ¿de acuerdo? Al margen de los simulacros test que iremos compartiendo durante la preparación, ¿vale? Os puedo compartir un bono descuento de un 20%, ¿de acuerdo? En Oposita Test. Al final siempre lo decimos, no es que yo reciba algún tipo de compensación económica por la publicidad, pero es una plataforma que, bueno, testada en todas las oposiciones, te permite entrenar, ¿vale? Y al final es un ejercicio el test que al margen del conocimiento que puedas tener cuando se estudia la materia, pues lógicamente el entrenar mucho, pues al final te da agilidad. Antiguamente era mucho más importante en el sentido de que teníamos un tiempo más limitado, teníamos en una hora que resolver 100 preguntas test. Hoy en día tenemos 90 minutos para 80 preguntas. La cuestión de tiempo no es tan relevante, pero sí, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la práctica. Al margen de esto, desde el punto de vista del primer ejercicio, a la sazón que realizamos simulacro por cada uno de los bloques, ¿de acuerdo? Se colgará, ¿vale? Previamente también dentro de la carpeta test, un simulacro test, ¿vale? Correspondiente, ¿vale? Pues a los temas de bloque general y de los bloques de referencia que se hayan visto en las sesiones previas. ¿Qué queremos decir con esto? Empezamos 2 de septiembre las clases, pues bueno, durante las, por ejemplo, 3 primeras semanas haremos supuestos, estudiaremos carga normativa, haremos supuestos de entrenamiento, supuestos de clase, etcétera, etcétera. Llegamos al simulacro, la semana de simulacro, pues si vas a oposición completa, tendrás el simulacro test que lo realizarás por la plataforma y te lo corregirás por la plataforma y tendrás también simulacro de segundo ejercicio. Si solo vas a segundo ejercicio, ¿vale? Únicamente tendrás este último simulacro. Cuando lleguemos a las semanas previas a la realización del primer ejercicio, durante las 6-7 semanas anteriores, se te colgará un simulacro global, ¿de acuerdo? De un volumen de preguntas similar a las que tendrás el día del examen, ¿de acuerdo? Para realizarlo, pero también lo que decíamos antes, todo esto canalizado a través de la plataforma. Quinta carpeta, principal normativa, ¿vale? Esto es una carpeta que me gusta introducir en todos los grupos de preparación que llevo, ¿vale? Porque al final nos evita perder mucho tiempo, ¿vale? Al final nos da mucho empaque tener el tema, pero para mí es casi más importante, ¿de acuerdo? Tener la normativa, que es en lo que nos vamos a basar durante toda la preparación, ¿de acuerdo? Todas las normas que aparecen en ese bloque de principal normativa están hipervinculadas con el boletín oficial del Estado, lo que supone que si hay alguna actualización reciente o alguna derogación, ¿de acuerdo? Pues está plenamente actualizado y nos evita de saber si, oye, Alejandro, este artículo 28.4 letra D está actualizado o no está actualizado. Pues bueno, al final tenemos esa carpeta, ¿de acuerdo? Que nos simplifica mucho la vida. Al final parece que es la carpeta que menos vamos a utilizar y siempre me lo comentan los compañeros al final de las preparaciones que me dicen, Jolín, Alejandro, al final me ha salvado de estar, bueno, pues buscando por Google la ley del impuesto de sociedades o la ley general tributaria, pues bueno, tenéis las principales normas desde la Constitución hasta el último reglamento que vamos a dar, ¿de acuerdo? Dentro de esa carpeta.
Sexta carpeta, tema de los simulacros, ¿vale? Lo primero, tema, cuando llegamos a la ventana, más allá del simulacro cero, que como decíamos antes, lo tenéis ya disponible en la plataforma para ver nuestro punto de partida, lo decíamos antes, dentro de la jornada, dentro de cada semana donde nos toque realizar ese simulacro, vamos a convivir tres tipos de opositores, ¿vale? Pues los opositores presenciales, opositores semipresenciales, cuando decimos semipresenciales que asistes en tu casa pero en directo, y online, que lo haces a tu ritmo, ¿vale? Tanto el simulacro test como el simulacro segundo ejercicio lo vais a tener disponible, ¿vale? Pues entre 24 y 48 horas antes del día donde realizamos el simulacro en tiempo real. Si tú eres, en tu caso, un perfil de opositor presencial o semipresencial, tienes que obviarlo, ¿vale? En este caso accederás, como no puede ser de otra forma, al simulacro en el momento de su impartición. ¿De acuerdo? En el momento de que si eres presencial te lo traeré en papel, si eres semipresencial, pues bueno, accederás en ese momento de la realización para su impartición. Si eres online, pues ahí lo tienes, ¿vale? Si eres online pero no puedes asistir o no puedes realizarlo en directo pero quieres acceder a la corrección, te permito, subiéndolo antes a la plataforma, que lógicamente, pues bueno, lo tengas hecho de cara a la corrección, ¿de acuerdo? Para que un poquitín manejes tú el tiempo de la preparación. Por eso decíamos de que en esa convivencia de tres perfiles de opositores, si lógicamente vas a ir a asistir en clase en directo, ya sea presencial o semipresencial, no accedas, ¿vale? Esto sería como jugar al solitario, las cartas al solitario, ¿vale? Pues no accedas, ya accederás en este caso cuando comencemos la prueba. Si eres online, pues bueno, ya accedes un poquitín a tu ritmo, ¿de acuerdo? Lo decíamos, una vez que realizamos el simulacro, pues bueno, lo deseable, ¿vale? Pues me lo compartís. Recomiendo, ¿vale? Escaneármelo, ¿vale? No me mandéis fotos que al final muchas veces se nos descabalgan durante cuando se comparte el documento, lo escaneáis en PDF, ¿de acuerdo? Y yo os hago una valoración. Tema de la valoración, lo comento siempre, ¿de acuerdo? No vamos a hacer valoraciones de fondo, en el sentido de que la valoración de fondo, lo que es la valoración de contenido, ¿vale? Con la propia corrección del simulacro lo vais a tener, ¿de acuerdo? Pero sí, lógicamente, por lo que decíamos, manejo de estructuras de resolución, gestión del tiempo y una valoración un poquitín global de la prueba, ¿vale? Para ir viendo un poquito la evolución que tenemos semana a semana. Al final, por la experiencia, pues cada opositor va a tener su pequeña tara formativa, ¿vale? Pues a lo mejor la mía es que no me cuesta mucho llegar al final, la de otro compañero es que la estructura pues se le descabalga, se le va de tiempo, la de otro compañero pues es que la letra es, pues bueno, pues todo este tipo de cuestiones que decíamos al comienzo de la preparación, que son intangibles de la preparación, muchas veces son, y lo digo en serio, son casi más importantes. Hombre, si no tienes conocimiento técnico no vamos a ninguna parte, pero muchas veces si no, el tener solo, decíamos, el conocimiento técnico no te da la plaza, pero sí el dominio de todos estos aspectos y que lógicamente se van a conseguir trabajando mucho, siendo muy autoexigentes semana a semana, ¿de acuerdo? Para que el día del examen, pues lógicamente, pues nos sorprenda poco o muy poco lo que nos proponga el tribunal. Tema de la mensajería, si os fijáis dentro también de la plataforma, bueno, pues tenemos una especie de sobre, ¿vale? Al final concibo la preparación con un contacto permanente 24/7, ¿de acuerdo? Conmigo, ¿de acuerdo? Con el preparador. Muy importante, cualquier duda que tengas, ¿vale? Pues lógicamente no me gusta ser un preparador de semana a semana, sino tener en este caso ese proceso de acompañamiento. Cualquier duda que tengas durante la preparación, durante la semana, ya sea de cuestiones, pues lógicamente que será lo normal, cuestiones de clase como cuestiones no de clase o no de la preparación, pues oye, referente al examen o cuestiones o inquietudes que te surjan, tienes ese contacto directo conmigo, ¿de acuerdo? Plazo de respuesta, ya os anticipo, suele ser muy breve, ¿de acuerdo? Siempre lo recomiendo si son cuestiones o dudas directamente vinculadas con la impartición de la propia clase, esa duda que me surge, lo guay, lo deseable, es compartirla en clase, ¿vale? Si, bueno, pues lo comentamos, si son dudas, pues un poquitín pues, realizadas durante el supuesto, los supuestos que vamos haciendo, o de cuestiones normativas o de lo que sea, de acuerdo, tenemos activado este servicio de mensajería que es absolutamente una pasada y que nos da ese plus, aún más si cabe, durante la preparación, ¿vale? Aspectos a tener en cuenta también paralelos, no me quiero enrollar demasiado más, ¿vale? Hace 2, 3 convocatorias inicié un proyecto piloto que la verdad es que ha venido muy guay, que es el de compartir material correspondiente a grupo inicial, ¿vale? ¿Qué quiero decir esto con compartir material correspondiente a grupo inicial, ¿vale?
Bueno, en este caso convivimos durante la preparación. Tenemos tres fases. En una preparación completa tenemos tres fases. La fase de preparación inicial, la fase de esta preparación avanzada. Quien viene de inicial salta al segundo escalón, que es el de la preparación avanzada, donde si no has hecho la inicial conmigo, pero la has hecho con otros preparadores, otras academias o por ti solo, sola, ¿vale? Accedes a esta preparación avanzada. Y en las semanas previas al segundo ejercicio, lo que se denomina como la preparación intensiva. Son tres escalones en los que, pues bueno, según donde accedas, se te va dando paso de forma automática. Si vienes del inicial, ahora has ido al avanzado, y posteriormente irás al intensivo. Si ahora te incluyes en el avanzado, posteriormente, ¿de acuerdo? Te trasladarás a la preparación intensiva. ¿Por qué os comento esto? Porque muchas veces los compañeros que venís pues a lo mejor decís, oye, pues hay determinado, pues por ejemplo, de impuestos sobre sociedades, pues voy un poquitín más pez, o de la parte del procedimiento de comprobación limitada, pues necesito refrescar o analizar o profundizar un poquitín más en determinadas cuestiones, pues para ello lo que hice o lo que he hecho es trocear, en este caso, toda la preparación inicial en 14 bloques, ¿vale? Tenemos un bloque cero que es el temario general y 14 bloques más troceados donde si quieres, ¿de acuerdo? Lo puedes adquirir de forma paralela a la preparación, ¿vale? Lo he troceado mucho para que, lógicamente, tú a lo mejor solo quieres ver impuestos sobre sociedades o solo quieres ver IRPF, no tienes por qué pagar, no tienes por qué adquirir todo el bloque a lo mejor de impuestos indirectos o todo el bloque de impuestos directos si lo quieres ver IS, ¿no? Precio es irrisorio, ¿de acuerdo? Y todo esto lo canalizáis a través del centro de formación, ¿vale? A través del correo, ¿de acuerdo? Con el que os ponéis en contacto para cualquier cuestión logística de pago, módulos, en este caso de la preparación inicial, etcétera, etcétera, como es info@oposite.es, ¿vale? Dentro de este correo, oye, Alejandro en la sesión presentación ha hablado de los módulos, pues quiero información al respecto. ¿De acuerdo? Te trasladarán un correo con la distribución de los módulos, los precios, etcétera, etcétera. Y ya directamente, si estás interesado, pues bueno, a la vez que pagas, en este caso, o de igual forma que abonas la mensualidad, ¿vale? Pues abonas el importe del módulo correspondiente, lo indicas y se te da acceso inmediato. Los módulos consisten en sesiones, ¿de acuerdo? Con supuestos prácticos, fundamentalmente, de ese aspecto donde, lógicamente, vas un poquitín más flojo y que ya os anticipo, van muy bien. Van muy bien sobre todo lo que decíamos, aquel perfil de opositor, que hay determinadas materias a lo mejor en las que va un poquitín más flojo y te va a dar un salto exponencial, o bien, lógicamente, si quieres realizar una preparación acelerada, ¿vale? Inicial avanzada, pues, bueno, pues puedes comprar los 14 módulos más la preparación avanzada y, lógicamente, pues bueno, vas a ir dopadísimo el día del examen. Muy inflado de contenido, pero muy bien, ¿vale? Tema de abono de la mensualidad lo comentamos siempre, ¿vale? El tema, esto lógicamente lo canalizáis con el centro de formación, pero para que no haya ningún problema, ¿vale? La mensualidad se abona de los días 1 a 5, ¿vale? De forma anticipada de cada mes. Si hay cualquier tipo de retraso, ¿vale? Comunicándolo al centro de formación a través de este mismo correo o llamando, lo que sea, no hay ningún problema. Pero que sepáis que si en un determinado plazo no consta abonada la mensualidad dentro de ese mes, se suspende la preparación y habría que reiniciar, habría que darte el perfil otra vez, ¿de acuerdo? Una vez subsanes esta incidencia, ¿vale? Deseable, si no se va, oye, pues mira, yo estoy percibiendo por ejemplo, prestación por desempleo, me viene a pagar el día 10 o el día 8 o el día 12, pues bueno, comentadlo, ¿vale? Comentadlo todo, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Pero decidlo, ¿vale? Porque en principio, ya te digo, esto va automatizado, tenemos un sistema que vuelca datos, cruza, y si esto ya es como la agencia tributaria, si no hay esa, lógicamente, coincidencia, te saca directamente de la plataforma, que habría que posteriormente darte otra vez el perfil, ¿vale? Pues bueno, una situación follonera, pues para evitarlo se habla antes y ya está. Última cuestión, ya sabéis, la mayoría lo sabréis, bueno, tengo un perfil de Instagram, ¿de acuerdo? Arroba blog.alejandromartin, donde suelo compartir, ¿vale? Pues píldoras formativas, cuestiones referentes a la preparación, ¿vale? Muy interesante, ¿de acuerdo? No os va a dar la plaza, ¿de acuerdo? Pero sí, lógicamente, pues bueno, ahí suelo compartir, pues a lo mejor pequeñas píldoras formativas, pequeñas cuestiones relacionadas con la preparación, pues bueno, lo decimos siempre, cualquier aspecto positivo que complemente la preparación, bienvenido es, ¿de acuerdo? Pues bueno,
aquí lo tenéis, también me podéis consultar cosas a través de Instagram, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo tenéis también, lo que decíamos antes, disponible a través de ese canal, ¿vale? Lo comentamos también en todos los grupos avanzados, aunque insistiré también durante la preparación. Tema de la información que surja del proceso selectivo la voy a compartir yo a través de la mensajería, ¿vale? Pues bueno, os haga la convocatoria, fechas, notas, etcétera, etcétera, todo lo vais a tener a través de la plataforma. ¿Qué quiero decir con esto? Es normal, habitual, yo fui opositor en su día, ya hace algunos años antes de preparador, y al final tendemos mucho a la sobreinformación, ¿vale? Y tenemos muchísimos canales, foros, chats, etcétera, etcétera. Yo personalmente me gusta que estéis volcados en la preparación y en la medida de lo posible, lo comento como consejo, ¿no? Consejo de padre. El tema de la sobreinformación, el sobreexponernos a este tipo de Telegram, etcétera, etcétera, muchas veces hace que gente difunde bulos pues las notas me han dicho que van a salir la semana que viene. Este año me ha dicho mi preparador, que es Pepe López, no sé, y que esto va a ser así. Pues bueno, al final, muchas veces esto nos hace perder mucho tiempo, lo he visto año tras año. A ver, lógicamente cada uno somos libres de elegir pues, en qué utilizamos o en nuestro tiempo para consumir según qué productos. Yo recomiendo que la preparación sea estudiar, hacer supuestos, hacer tus simulacros, compartir conmigo todas las inquietudes, hacer deporte, oxigenarse y compartir inquietudes con compañeros o compañeras dentro de la preparación. Pero mm, no sobreestimularos a través de este tipo de chats, lo digo como consejo, ¿no? Cada uno al final puede hacer lo que quiera, lógicamente, porque muchas veces nos va a hacer perder tiempo y salud mental, ¿vale? Con lo cual, pero bueno, lo iremos comentando, bueno, iremos comentándolo o no, lo comentamos aquí, pero bueno, es importante tener una salud mental buena durante la preparación, porque como decíamos antes, ahora empieza lo bonito, que es arrancar, pero va a llegar un momento en el que cerca del examen vamos a estar con unos niveles de cortisol, estrés elevados. ¿Vale? Con lo cual tenemos que ser inteligentes, tenemos que relativizar y tenemos que saber que, oye, vamos a luchar al 100, no al 100, no, al 200% por la plaza, pero es importante tener oxígeno mental, pues oye, para lógicamente que esto no sea un periodo malo dentro de lo exigente que va a ser, ¿no? Creo que, bueno, me he extendido un poquitín más de lo que quería, ¿vale? Tenéis un poquitín, bueno, esta sesión presentación, como ya habéis podido observar, permanece también colgada dentro de clases online, ¿vale? Cualquier duda me tenéis desde ya disponible a través de la mensajería. Lo dicho antes, bienvenido y vamos a ir a por la plaza desde ya, ¿vale? Cualquier cuestión, ya sabéis, me tenéis a vuestra disposición, ¿vale? Nos vemos prontito.